tal? Muy buenos días. 7 de la mañana con 30 minutos. Estamos en vivo en este espacio de tu iglesia presbiteriana Rey de Reyes. Te saluda con mucho gusto en esta mañana fresca el pastor Jorge Mendiola y su esposa Elizabeth. ¿Cómo estás, Liz? Buenos días. Buenos días, bendecida. Ya no hace tanto frío como antes, ¿verdad? No, ya no. Algunas mañanas está un poco más fresco. Algunas. 13 de enero, unas 2 semanitas. Ya es mediados de enero prácticamente. ¿Cómo va tu enero? ¿Cómo va esta cuesta? Gracias a Dios que nos acompaña, que está con nosotros, que provee de misericordia, gracia, provisión, compasión, abundancia, por supuesto. Gracias a las personas que ya se están conectando en esta mañana con nosotros. Estamos en el libro de Nehemías, prácticamente arrancando. David, muy buenos días. Nancy, muy buenos días. ¿Cómo están? María de la Luz, qué gusto poder saludarte. Gracias por acompañarnos. Y a las personas que se están agregando. Les reitero, estamos en este capítulo número 4 del libro de Nehemías, un libro hermoso que nos conduce, decías, hacia la planeación, planeación, hacia la oración, hacia la renovación, la reconstrucción. Pero en este capítulo en particular, Dios incluye un tema muy interesante con respecto a la oposición, porque en Nehemías también la oposición es un tema clave. Y aquí se empieza a ver esa clara resistencia, ese enfrentamiento, la obstrucción, esos contrastes y sin duda una lucha a la que se enfrenta Nehemías y el pueblo hebreo. Pero de eso vamos a platicar más adelante. Antes oremos para que el Señor nos guíe. Oremos. Padre Celestial, ponemos en tus manos este día, Señor, este devocional también, para que seas tú, para que sea tu palabra quien hable a los corazones de cada uno, Señor. Bendice las vidas de las personas que han de escuchar este mensaje. Enséñanos, Padre, lo que quieres enseñarnos por medio de la obra de Nehemías, por medio también del aprendizaje que hay cuando hay oposición, Señor, y que siempre te pongamos en primer lugar, orando antes de cualquier tarea, Señor, planeando diligentemente como a ti te agrada, Padre. Acompáñanos este y todos los días. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Laura, muy buenos días. Justamente hablando de esa oposición, ¿recuerdas esa famosa frase que Miguel de Cervantes plasmó en esa célebre obra, el Don Quijote de la Mancha? Don Quijote le decía a su escudero, ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Esta frase obviamente ilustra esa continua oposición que el autor, y en nuestro caso, pues también podemos encontrar en todas partes. Llámese política, deporte, trabajo, escuela, incluso la familia. Y cuando se trata de las cosas de Dios, debemos saber que siempre estaremos expuestos hacia esa oposición cuando intentemos servir con nuestras vidas a Dios. En el caso de Nehemías, esa oposición fue continua a la hora de levantar los muros de Jerusalén. Al inicio del capítulo 4, la oposición de Nehemías se da cuenta que el pueblo judío va en serio, y en su enojo tratan de ridiculizar y burlarse de Nehemías y de su gente. Pero Nehemías ignoró el sarcasmo, la burla, el escarnio del enemigo y, como tú dices, oró a Dios y continuó trabajando, siguió edificando. Pero el enemigo se dio cuenta, en el capítulo 3 por lo menos, que ya los muros estaban avanzando, la obra también, ya iban a la mitad. El pueblo de Dios no se dejó vencer por ser ridiculizados o por ese gran desgaste también que significaba continuar con la obra. Y eso molestó aún más a la oposición. Leamos el versículo 7 y 8 del capítulo 4 de Nehemías, que dice: Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Es decir, ya no era un asunto nada más de intimidación, sino había ahora una plena confrontación. Y el objetivo es directo, atacar al líder. Y es que cuando el enemigo vio que el reírse de ellos, del pueblo hebreo, y el ponerles en ridículo públicamente no iba a detener la edificación de las murallas, pues comenzaron a moverse en otra dirección. Ahora incluso querían matarlos. ¿Y qué fue lo que hizo Nehemías? Leamos el verso 9, que dice:
Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Aquí vemos lo que dices. Nuevamente que la oración era el recurso y la fuente de ayuda primaria de Nehemías. Pero ese recurso siempre iba acompañado también de una acción. Su lema, el lema de Nehemías era vigilar y orar. Eso fue lo que colocó. Ciertamente lo primero que hizo fue orar. Nehemías dijo, entonces oramos a nuestro Dios. Que bueno, la oración debe ser nuestro refugio y mejor aliado en los problemas. Pero Nehemías terminó de orar y se puso a vigilar. Es correcto. Muchas veces hoy en día, cuando nos enfrentamos a un problema o a una situación difícil, decimos, hay que poner este asunto en oración. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer después de orar? Breve historia. En cierta ocasión, un pastor le pide a un miembro de su iglesia que hiciera algo y esa persona le contesta, bueno, voy a orar sobre ese asunto. Y el pastor le dice, bueno, un momento, si esa es su manera de decirme amablemente que no, pues mejor dígamelo directamente y podré buscar a otra persona que haga lo que estoy necesitando. Nuestra oración nos debe llevar siempre a la acción. Sabemos que Dios nos ha escuchado y está en control de la situación y confiamos en Él. Pero ello no significa que no podamos actuar en consecuencia. Por ejemplo, si pedimos al Señor por nuestro matrimonio, ¿habrá algo además que nosotros también podamos hacer? Claro que sí. Si pedimos por empleo porque no tenemos, Dios escucha nuestra petición, pero seguimos buscando en el periódico, antes posiblemente, una vacante, ¿no? Si pedimos por nuestros hijos, Dios lo tendrá muy en cuenta, pero seguramente nosotros podemos hacer también algo al respecto. Si pedimos por la iglesia, el Señor llamará a su pueblo, pero nosotros debemos corresponder esa oración sirviendo activamente en ella. Es correcto. Nehemías en su momento pudo haber dicho, bueno, ¿saben qué? Ahí está la oposición, ahí está la confrontación, estamos confiando en el Señor, así que vamos a esperar y no haremos nada, que el Señor responda. Eso hubiera sido una salida fácil y es lo que muchos hacemos en la actualidad. Es decir, decimos confiar en el Señor, pero realmente no estamos haciendo nada al respecto. Si nosotros realmente confiamos en el Señor, haremos algo, pasaremos de la oración a la acción. En el caso de Nehemías, él supo que el enemigo estaba conspirando para enfrentarse con él. Así que estableció un sistema de vigilancia de día y de noche. De día y de noche. Nosotros debemos saber que mientras nosotros oramos a Dios, el enemigo no se está quedando cruzado de manos. Uy, mira, ya oraron, hazte para acá. No, el enemigo también se va a preparar. Es por ello que debemos vigilar y tomar acciones y estar alertas, en tanto, por supuesto, el Señor responde a nuestra oración en su tiempo, soberanía, control y voluntad. Pregunta, ¿por qué Dios no detuvo la oposición, la burla y el constante ataque hacia su pueblo, aun y cuando ellos estaban haciendo la obra de Dios? Es una buena pregunta. ¿No te ha pasado? ¿Estás comprometido con las cosas de Dios? ¿Haces tu mejor esfuerzo? ¿Te mantienes cercano a Dios? ¿Oras, alabas, sirves? ¿Te mantienes alerta? ¿Haces lo que corresponde en casa, familia, trabajo, matrimonio? Y aún así, ese problema no se resuelve. ¿Sigues pasando por una dificultad o esa enfermedad te sigue robando el sueño? ¿Por qué Dios no detiene o elimina nuestros problemas cuando nos estamos esforzando en hacer su voluntad? Porque Dios, por ejemplo, pudo eliminar en un instante la oposición y el ataque que enfrentaba el pueblo hebreo. ¿Cierto o falso? No lo hizo. ¿Dios podría eliminar en un instante todos tus problemas? También, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque muchas veces las batallas en la vida tienen por objetivo que nos mantengamos cerca de Él, o nos acercan más a Él, nos mantienen unidos y espiritualmente fuertes. Pablo nos dice en Romanos 5, de 3 al 5, por favor. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ojo, fue gracias a la oposición que Nehemías y el pueblo hebreo se pusieron las pilas celestiales. Dios permitió que continuara esa resistencia, ese ataque, porque se agradaba de que su pueblo, no que fuera atacado, se acercara más a él con una confianza aún más profunda que antes. Mayor dependencia, ¿no? Claro. ¿Qué nos dice esto?
que así como los hebreos edificaban un muro, Dios estaba edificando a su pueblo. Es correcto. Nosotros también estamos siendo edificados. Nuestra vida está siendo edificada por el buen alfarero, para que nuestra dependencia, confianza, amor, gratitud y comunión con Cristo sea también cada vez más profunda. Y en ocasiones, para lograr esto, permitirá situaciones y circunstancias difíciles en nuestra vida, pero tienen un claro propósito. Es correcto, esos problemas, conflictos, escasez, dificultades, no están ahí nada más porque sí. Pablo escribe en Filipenses 3, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Ahora bien, eso no significa que en ocasiones nuestro ánimo no decaiga. Es posible que hayamos orado, tomado acciones y aún así estemos a punto de tirar la toalla. Leamos el verso 10 de Nehemías, versículo 4. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Es correcto, el verso 10 del capítulo 4. ¿Se cansa uno? Sí. Es posible que alguna vez hayas visto un partido de fútbol en donde tu equipo favorito tiene un primer tiempo maravilloso, va genial, se va a los vestidores, regresa al segundo, ¿qué le pasó? No sé, terminan perdiendo de la forma más terrible. Algo parecido le estaba pasando al pueblo hebreo al llegar a la mitad del muro. Los trabajadores estaban cansados, los escombros que quedan por sacar son demasiados, y como resultado aseguran que jamás podrán terminar la muralla. Pregunta, ¿qué tan cansados estamos nosotros el día de hoy? ¿Cuánto escombro se ha acumulado en nuestra vida? ¿Podremos terminar la carrera? ¿O queremos también aventar la toalla? Nos puede pasar a cualquiera. ¿Qué debemos hacer cuando estamos cansados? Ir a Cristo. Él nos dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. ¿Y qué hacemos con los escombros que se han acumulado? Sacarlos de nuestra vida. La construcción espiritual requiere también de limpieza espiritual. Otra vez, la construcción espiritual requiere de limpieza espiritual. Hay que remover esos malos hábitos, esa mala actitud. Hay que sacar de nuestra vida todo aquello que estorba. En nuestra vida cristiana no se puede construir mucho para la gloria de Dios hasta que todo el escombro sea eliminado. Sacar la basura puede ser un trabajo desalentador, nadie quiere hacerlo. Oye, te toca a ti. No. La verdad es que nadie quiere, pero tiene que hacerse. ¿Y qué hacemos también cuando pensamos que parece imposible terminar, como el pueblo hebreo, esa carrera, esos muros de la vida? Pablo nos responde en Filipenses 3, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Extendiéndome a lo que está adelante, fijo mi mirada. Muchas veces el enemigo no va a venir de afuera, la resistencia no la vamos a encontrar afuera, el enfrentamiento no viene afuera, sino de dentro, de cada uno de nosotros, porque nos cansamos, desgastamos, entristecemos, deprimimos, etc. Nos desanimamos, hay desaliento, fatiga, incluso también apatía en ocasiones. Así que no desviemos nuestra mirada de Cristo. Él nos da descanso, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra meta y autor y consumador de la fe. Es correcto. El salmista nos dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Pese a dificultades, problemas y tribulaciones, jamás olvidemos que Dios continúa el día de hoy edificando nuestras vidas. Él comenzó la obra, Él la perfeccionará y Él la terminará. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, ¿por qué? Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. ¿Y qué? Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Es correcto. Esta es palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de sábado. Gracias por acompañarnos, porque domingo viene. Así es, y los esperamos en Rey de Reyes Zapopan a las 9:30, 11:15 y 1 de la tarde. Pueden invitar a quien gusten. Y también en Rey de Reyes Tezistán a las 10:30. Esa es la comunidad que levanta los muros. Esa es la comunidad que construye. Esa es la comunidad que a veces también se desgasta y se cansa, pero que el Señor levanta a través de la alabanza, su palabra y nuestro continuo
crecimiento mutuo, edificándonos también nosotros Unos a otros, así es. y amándonos sobrellevando las unos a cargas otros y unos llevando las cargas a unos a otros y soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Así que mañana vayamos y sigamos construyendo a través del Espíritu Santo la obra de Cristo Jesús. Así es. Así Hasta, es, así sea. nos vemos el día de mañana.